soy psicoterapeuta familiar, sí, por ahí ya tenemos algunas especializaciones en trauma y pues estoy encantado de estar aquí compartiendo esto que va a ser un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito del trauma en los niños, niñas y adolescentes. Entonces déjenme compartirles por aquí la presentación, es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Antes de empezar ya con el tema en sí, me gustaría que viéramos un video introductorio a lo que es el trauma y cómo funciona el cerebro del niño que tiene este tipo de experiencias adversas y que se le ha ocasionado algún trauma simple o trauma complejo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos. Bien, vamos a ver. ¿Cómo lo comparto? Aquí está. Listo.
Bueno, como nos dimos cuenta, el audio solamente era la musiquita, para los que me estaban comentando de que no se escuchaba, y era como con la letrita, ¿no? Pero en este caso es una explicación muy general de lo que sucede en el ser humano cuando existe el trauma. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto del trauma? Porque los niños que van a llegar a nuestros hogares, si es que somos idóneos y si es que cubrimos con todos los requisitos para realmente tener a este pequeñito o pequeñita o a estos hermanos ya en nuestra casa, en nuestro corazón adoptivo, ¿sí? Como lo mencionaba Oscar, es importante que conozcamos que van a venir con pasados adversos. ¿Sí? No es un niño el cual vaya a haber tenido una historia totalmente positiva, ¿no? Entonces es importante que conozcamos esto. Vamos a ver. Bueno, es importante que conozcamos el alcance del trauma infantil. El Centro del Control de Enfermedades estadounidenses, la CDC, estima que 1 de cada 8 niños entre 2 y 17 años es víctima de maltrato. ¿Sí? El estudio de victimización en el desarrollo encontró que el 71% de los niños estadounidenses han sufrido al menos una forma de victimización. El estudio de Great Mountain Study reveló que el 67.8% de los niños habían sufrido un trauma de algún tipo antes de los 16 años de edad. Si se fijan, las estadísticas son muy elevadas en Estados Unidos y nosotros no estamos tan alejados de estas estadísticas. Datos pediátricos hasta marzo de 2016 nos hablan que un 50% de los niños en Asia, África y América del Norte son testigos de actos de violencia cada año. Y esto muchas veces ocasiona lo que es el trauma infantil. Esto representa más de 1 millón de niños cada año. ¿Sí? La encuesta nacional de salud mental en el 2018 nos habla que el 30% de la población es afectada por trastornos de la salud mental en un momento de su vida. Y son en su mayoría trastornos con buena respuesta a tratamientos como la ansiedad y depresión. Las personas con enfermedades mentales severas mueren de 20 a 30 años más jóvenes. Los costos directos e indirectos de la mala salud mental son muy altos y pueden llegar a un 4% del PIB, ¿no? La edad promedio de personas con trastornos de la salud mental son a los 22 años. Quita alrededor de 65 días al año de vida, más los riesgos que se tienen de suicidio y otras morbilidades. Para México se ha estimado que los trastornos psiquiátricos ocupan el 5.º lugar como carga de enfermedad. La depresión afecta alrededor del 10% de los mexicanos y es la tercera y cuarta incapacidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud. México tiene alrededor de 4.600 profesionales de la salud mental en todo su territorio, pero requeriríamos de 12.000, yéndonos a las estadísticas mínimas de la OMS, ¿sí? Y se necesitarían 6.500 para cubrir todo esto, ¿no? ¿A qué se debe que veamos estas estadísticas? Bueno, la parte del trauma y de las experiencias adversas desde la infancia que generan estos traumas en los niños van evolucionando a lo que son adaptaciones de supervivencia. Y luego vienen estos procesos en los cuales nosotros adquirimos ciertas patologías más adelante para tener una cierta estabilidad, ¿no? Y viene la depresión, y viene el fumar, y viene trastornos alimenticios, y vienen una serie de situaciones adaptativas al trauma. Es importante que nosotros conozcamos esto porque si vamos a tener en acogida a algún niño que viene de un pasado adverso, tenemos que estar preparados para el pasado adverso del niño y el comportamiento que va a ir teniendo conforme se va adaptando a la estructura familiar a la cual es introducido. ¿Sí? Estos niños vienen de estructuras familiares en las cuales hay abandono, hay negligencia, hay violencia. ¿Sí? Y este tipo de situaciones se quedan en una memoria, como lo vimos en el video, en una memoria, y cuando el niño es niño, vaya, los infantes no tienen esta capacidad de la neurocorteza del cerebro, ¿sí? Como para procesar todo lo que un adulto podría manejar. Cuentan con menos recursos, por lo tanto, el trauma se queda fijado a nivel cuerpo, a nivel sensaciones.
en la parte sensoriomotriz. ¿Sí? Y va a haber ciertas actitudes, va a haber ciertos comportamientos que lo van a estar disparando. Y le va a estar disparando a flashback, como decía el video, a situaciones de su pasado. A lo mejor el niño tiene 5 años y se logra acordar de algunas cosas, pero a lo mejor el niño ya es adolescente, el que llega a su casa, a su hogar. A lo mejor el adolescente tiene más memorias instaladas traumáticas y a lo mejor un abrazo le recuerda un abuso sexual. A lo mejor esta parte de tener una comunicación en familia, estando en la mesa, en los alimentos, me recuerda un flashback en el que el padre aventaba las cosas, le aventaba la comida a la mamá, había situaciones de violencia, ¿sí? Pues estas situaciones van a hacer que el cuerpo del niño, del adolescente, reaccione de ciertas formas que van a ser desadaptativas, ¿sí? Y muchas veces los padres cometemos el error de pensar de que mi hijo no me quiere o de que mi hijo está endemoniado o tiene ciertas situaciones en las cuales pues ya lo quiero regresar nuevamente al DIF, ¿no? O al CAS. Entonces, hay que tener en mente todos los aspectos y el panorama real de lo que va a suceder en casa. ¿Para qué? Para saber hacia dónde conducirlo. ¿Qué tanta preparación debo de tener yo como padre de familia para aceptar un pasado adverso de otra persona que va a venir en acogida a mi hogar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy a estructurar esa parte de los límites sanos? ¿Cómo me voy a acercar con una vinculación importante con este tipo de niños? ¿No? Porque muchas veces ellos van a tener un cierto rechazo al padre, a la adaptación, ¿no? Al nuevo esquema, porque ellos traen en su mente que a pesar de que vivieron cosas traumáticas en casa, pues ellos quieren estar con su papá y con su mamá, ¿no? Biológico. ¿Cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones? ¿Realmente te encuentras preparado para esto? Y es mucho de lo que decía Oscar, nosotros tenemos expectativas, pero esas expectativas muchas veces pueden estar en la fantasía. Cuando no están aterrizadas y no hay una verdadera preparación, ¿sí? Para enfrentar una nueva realidad que va a cambiar el esquema estructural de tu familia también, a la cual estás acostumbrado a que son solamente dos, ¿sí? El esposo y la esposa, ¿sí? El novio y la novia muchas veces. Y ahora va a venir una persona a cambiar ese esquema y esa persona muchas veces trae consigo pasados que pueden mover todos esos esquemas, ¿no? Hay que estar preparados. La integración de la experiencia, las experiencias aterradoras no pueden integrarse en los esquemas mentales existentes, sobre todo en los niños, y se quedan aislados. Por lo tanto, los recuerdos de dichas experiencias se separan de la conciencia y del control voluntario, ¿sí? Se van a un esquema más límbico, del sistema límbico. Ahorita lo vamos a ver sobre reacciones involuntarias también, con ciertos disparadores del presente. Los disparadores son aquellos estímulos que pueden ser de lo que está viviendo, de un lugar, de un aroma, de un sonido, ¿sí? Del tacto. Pueden ser todos estos que pueden disparar a nuestros niños una memoria aislada de una experiencia adversa, ¿sí? De una experiencia dolorosa para el niño. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque a lo mejor el niño, algo que yo hice, una palabra que yo dije, un tono de voz, que a lo mejor cuando lo regañé fui muy estricto, mi voz fue muy fuerte, puede detonar esto y el niño se va a asustar y se puede congelar o se puede disociar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que este acercamiento va a ser todo un proceso adaptativo en el cual el padre tiene que estar preparado para sobrellevar la experiencia adversa de los niños, ¿sí? Es un proceso muy bonito, no es para asustarlos, pero sí es para contextualizarlos en la realidad, ¿no? Después de fragmentos de esos eventos no integrados aparecen como acciones motoras, imágenes y sensaciones automáticas, que es lo que estábamos refiriendo anteriormente. Los principales efectos del trauma, ¿sí? En el ser humano, ya dejando de lado niños, niñas y adolescentes, en cualquier ser humano, ¿sí? El trauma cambia el cerebro, cambia la estructura cerebral, ¿sí? En la parte de la estimulación de ciertas zonas de nuestro cerebro. ¿Sí? Es importante que conozcamos la neurobiología del cerebro y cómo afecta el trauma para que sepamos cómo actuar con acciones efectivas, ¿sí? Va a haber una pérdida del instinto del propósito muchas veces, cambio en el sistema de recompensas en el cerebro, a lo mejor lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir un regalo,
por ejemplo, y ponernos bien felices porque me regalaron una cartera, o un vestido, unos pendientes, algo. A lo mejor para un niño el sentido de recompensa del cerebro está al revés y lo siente como que no lo merece y llora, ¿no? Y nosotros como padres no comprendemos por qué el niño no acepta regalos de los padres. Y esto tiene que ver con un pasado adverso, ¿sí? Estos comportamientos emanados del cerebro en modo de supervivencia también, que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la parte de luchar, de huir o de hasta congelarnos, ¿no? Que son procesos naturales instintivos que tienen que ver con el sistema límbico y el sistema nervioso del ser humano. Las personas traumatizadas se quedan atascadas en el pasado. Hagan de cuenta que ese recuerdo como que se quedó almacenado en un lugar ahí aislado, fuera de la conciencia, para que el individuo pudiera sobrevivir. Ese recuerdo como está aislado no se ha dado cuenta de que eso pasó hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Entonces se queda en un constante vivir ese aspecto traumático. No le han enseñado a que ya creció, a que ya se puede proteger, a que ya llegó a un lugar seguro, a que está en una casa seguro con unos padres en los cuales son amorosos y que tienen recursos para pues darle educación, darle cariño, darle todo lo que necesita para estar bien. ¿Sí? Por eso cuando tienen estos flashbacks, estos recuerdos hacia atrás, actúan de cierta manera que pues, los puedes llegar a sacar de onda a los padres, ¿no? Porque se quedó esa memoria atrapada en el pasado. No tiene una conexión con el presente y con los recursos del presente. Y eso es lo que se tiene que trabajar en terapia también. Y estos niños es muy importante que sí reciban una atención psicológica, sobre todo una atención psicológica especializada en trauma, ¿sí? Y muchas veces otro tipo de intervenciones que son más cognitivas pueden tener efectos positivos, pero no llegan a grados tan profundos, porque como hemos visto, esto se fija más hacia la parte del cuerpo sensoriomotriz, de la parte límbica del cerebro. ¿Sí? Es importante que reconozcamos esto. Hay unos efectos que ha habido estudios que demuestran esto, cómo la parte de la masa del cerebro se ve reducida en los niños que han pasado tiempo en lugares institucionalizados, ¿sí? Lugares de acogimiento, en los DIF, en los CAS, en el caso de México, en las casas hogar, ¿sí? En otros lados del mundo. Y vemos cómo esto tiene consecuencias por esa falta de estimulación y por esa revictimización de las experiencias traumáticas que se viven por abandono, por negligencia, por violencia, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos también esto para si tenemos un niño que llegue a muy temprana edad, poderlo desarrollar con la estimulación necesaria, poderlo atender de tal manera de que tenga un desarrollo óptimo y natural. Vamos a ver este video de este estudio para que se den una idea. Catanescu vivía aquí en lo que era una casa de huérfanos, cuando fue derrocado Nicolae Ceausescu, el dictador que permitió condiciones infrahumanas en los orfanatos de Rumania. Si no me dormía de inmediato en la siesta, me pegaban. La única manera que tenía de evitar los golpes era darle mi comida a los auxiliares. A finales de 1989, estas imágenes conmocionaron al mundo. Decenas de miles de niños indeseados se hacinaban enfermos y hambrientos en los orfanatos rumanos. Mediante la prohibición del control de natalidad, el dictador Nicolae Ceausescu quería acrecentar su población y su poder. Sus delirios de grandeza provocaban el desabastecimiento de la población hasta que un día la indignación estalló. Fue así como hace 30 años se produjo una de las más sangrientas revoluciones en la Europa del Este, que dejó más de 1000 muertos y terminó con el ajusticiamiento del matrimonio Ceausescu. Tras la revolución llegaron muchos voluntarios de Estados Unidos y Reino Unido. Recibimos mucha ayuda del extranjero. Las donaciones siguen siendo importantes, por ejemplo, para este orfanato privado. Aquí Florín ayuda a huérfanos adultos a independizarse, pues al cumplir los 18 años, los asilos estatales los echan a la calle. Algunas cosas no han cambiado, dice Florín. Los orfanatos son más modernos, pero gran parte del personal fue formado en el sistema de Ceausescu y tienen la mentalidad de entonces.
personal. Ya no pasan hambre y tienen más libertad, pero Florín y los demás huérfanos aseguran que aún no se han superado del todo los años de dictadura. Florín Vamos a ver un poquito de lo que estos niños en Rumania, ¿sí? Es una experiencia. Afortunadamente, pues en México, pues tenemos más avances en esto y procuramos que esto no suceda en las casas hogar, ¿verdad? No estamos exentos de que en algunas casas hogar pueda existir una realidad adversa también. Se han dado casos, por supuesto, aún en este siglo todavía ha habido casos en los que pues, hay unas condiciones infrahumanas, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que contextualizar esto. Los niños de Rumania, Mex estudió el cerebro de 67 de los huérfanos que habían pasado entre 3 y 31 meses de privaciones en una institución estatal rumana antes de ser adoptados por una familia inglesa. Lo que se vio aquí es que el cerebro de los niños estaba disminuido, ¿sí? En la masa cerebral. El cerebro de un niño, por poner un ejemplo, lo voy a poner aquí. Creo que no agregué esta diapositiva, pero lo colocamos aquí. ¿Sí? Este estudio observó que el cerebro de un niño que no había presentado estas situaciones en la misma edad, por ejemplo, aquí a los 11 años, y aquí igual a los 11 años, el cerebro de la masa cerebral era más grande, ¿sí? Se había desarrollado más. Y el cerebro de un niño institucionalizado que había pasado alrededor de 15 a 31 meses en una institución como estas, su cerebro estaba más disminuido en el crecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense el efecto del trauma, cómo también involucra la parte neurobiológica y del crecimiento del cerebro. Aquí las conexiones, pues tenían una conexión importante en todas las áreas del cerebro. Y en las conexiones de un niño con baja estimulación eran menores y sobre todo la parte estimulada era el sistema límbico. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver mejor ejemplificado en otra imagen. Ya lo pongo aquí nuevamente. Aquí estamos. ¿Sí? Todo esto tiene que ver entonces con situaciones traumáticas en la infancia de abandono, violencia, negligencia. Y de estas tres, la más fuerte que tiene esa parte de influencia más negativa y corrosiva en los seres humanos es la negligencia. Puede haber situaciones de abandono en donde una experiencia negativa perturbadora que activa una alarma interior donde le dice al niño que lo hace sentir abandonado, incluso cuando esto ya pasó, ¿sí? Y esto es muy importante que lo conozcamos. Si hubo una situación de violencia en casa antes de ser separado de los padres biológicos para ir a un DIF, a un CAS, una experiencia negativa perturbadora activa el sistema nervioso también, llevando al niño, niña y adolescente a conductas desadaptativas, ¿sí? Entonces, pueden ser hiperreactivos o hiporreactivos ante situaciones de un tono de voz, de la violencia, pueden haber adquirido ciertas conductas de defensa propia también ante situaciones de violencia y reaccionar de forma violenta, ¿no? Entonces es importante ver esta parte. La negligencia es la ausencia de experiencias positivas integradas en el crecimiento del niño y no provistas por el cuidador de los adultos. Va a haber niños que a lo mejor sus padres fueron tan negligentes que tenían que comer de la basura, ¿no? Que no había esta parte de que una experiencia en la cual ellos pudieran ver sentados a papá, mamá en la misma mesa comiendo con ellos y disfrutando de una cena familiar, por ejemplo, ¿no? No va a haber esto, no va a haber situaciones en las cuales va a haber momentos en el que el papá le enseñaba al niño o jugaba con el niño o reían juntos, ¿no? Había una total negligencia en donde los padres tal vez abusaban del consumo de sustancias. ¿Y qué sucedía? Que los niños estaban apartados, estaban sucios, no tenían ropa, no tenían alimentación. Entonces, todas estas negligencias con los niños se van acumulando como experiencias negativas, adversas, ¿no? Y van a tener, pues, un impacto en estos niños. Estos niños se quedan como aislados en el pasado. Vamos a ver entonces la parte neurobiológica. Nosotros tenemos hasta ahorita una evolución en nuestro cerebro y es importante que reconozcamos esta situación.
La primera evolución de nuestro cerebro tiene que ver con el cerebro reptiliano. Todos los reptiles cuentan con esta parte del cerebro que vendría siendo el tallo cerebral y nosotros tenemos la parte del cerebelo, ¿sí? El cerebro reptiliano es el que se encarga de todas las funciones autonómicas, ¿sí? De que nuestro corazón esté latiendo, de que podamos respirar de manera automática, vaya, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que algunas de las experiencias también se pueden estar instalando en el tronco, ¿sí? Por eso toda la parte cognitiva que nosotros realicemos en terapias o que podamos estarle diciendo es que no te asustes al niño, él está reaccionando desde un cerebro reptiliano o desde un cerebro límbico, ¿sí? Entonces esto no le va a ayudar al niño. Tenemos que tener acciones más efectivas que vayan a la neurobiología de lo que está sucediendo en el cerebro del niño. Tenemos la segunda evolución, que es el cerebro límbico, ¿sí? O el cerebro mamífero. Todos los mamíferos cuentan con esta parte límbica. La parte límbica tiene mucho que ver con las cuestiones de las emociones, ¿sí? Y en el cerebro límbico también vamos a tener este tipo de reacciones de supervivencia en las cuales nosotros vamos a determinar si peleamos, huimos o nos congelamos, ¿no? Nos quedamos congelados. El cerebro límbico, para que lo entendamos, es aquel que les ayuda a los animalitos, por ejemplo, a los mamíferos, a poner estas caritas, ¿no? A estos ojitos los vemos más con los gatos, ¿no? Entonces los gatos nos hacen una carita y decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? O los cachorritos que se encuentran en peligro empiezan a comportarse de cierta manera que hace que no se los coman, ¿no? Por ejemplo. El cerebro límbico no distingue realidad en el sentido de temporalidad, no distingue si es pasado, presente, futuro, si tenemos aquí algo real o imaginario. Si yo les pongo un ejemplo muy rico, en este caso, ¿sí? Les digo, imagínense que tienen aquí una cervecita, así con el clamatito, el limoncito, la sal, así, el chilito que le ponen así para escarchar y que se lo están tomando. Algunos de ustedes ya empezaron a salivar, ¿no? Y la realidad es que ustedes no tienen aquí la cervecita con el clamatito y esto, pero el que se encarga de hacer esta reacción es el sistema límbico. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que los niños con pasados adversos, si tienen este recuerdo, lo van a vivir como si estuviera en este momento pasando, ¿no? Entonces, si ellos tienen una experiencia traumática con una situación en la mesa, comiendo, porque cuando comían, algo sucedía de violencia, lo están reviviendo. El recuerdo llega, se activa y el sistema límbico empieza a hacer que nuestra amígdala, que es una pequeña semillita que tenemos por ahí en el sistema límbico, que se va a convertir en nuestra mejor amiga, ¿sí? Se empiece a activar, ¿sí? Y cuando se activa esta amígdala, empieza a secretar sustancias en nuestro cuerpo estresantes. Y esa parte estresora ya se viene a hacer, pues, conductas desadaptativas, porque necesitamos hacer algo para que la amígdala se calme, se detenga, ¿no? Entonces, como lo estamos viviendo, como si fuera real, como si fuera en el presente, en este momento, nos vamos a alterar, nos va a dar miedo, vamos a necesitar escapar de la situación. Entonces, muchas veces los niños no van a querer comer o se van a disociar a la hora de la comida, ¿sí? O van a aventar las cosas y no las van a querer recibir, ¿no? Pueden ser comportamientos en esta índole. La tercera evolución de nuestro cerebro tiene que ver con el neocórtex, que es el que tenemos como distintivo de seres humanos, ¿sí? Son todos los lóbulos que conocemos, lóbulo temporal, frontal, occipital, ¿sí? Parietal. Este tipo de cerebro del neocórtex es el que nos ayuda a separarnos de todos los animales, ¿no? Es el que nos hace organizar, obtener las funciones ejecutivas, organizar, planear, detenernos con el control de los impulsos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte del cerebro es la que se va a venir afectada a la hora de mantener un trauma psicológico, ¿sí? Porque imagínense que en esta situación, cuando el niño se activa por X o Y razón, va a ser un golpe de estado el sistema límbico con los otros,
con los otros sistemas del mismo cerebro, ¿sí? Y va a ser una desconexión o va a ser que se estimule o hay una baja estimulación del neocórtex. Y muchas veces esto puede ocasionar que el niño no hable, porque está desestimulada o no está el canal abierto, porque la parte de la supervivencia del sistema límbico va a estar en función. El sistema límbico es lo que nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? Entonces, toma un golpe de estado el sistema límbico y desconecta todo lo demás, ¿sí? Entonces empiezan las sensaciones y a querer huir y a querer salir, ¿sí? De ese estado. Por eso muchas veces cuando hablamos con los niños no los podemos calmar hasta que viene una intervención a través del sistema límbico. La amígdala es esta semillita que se encuentra aquí en el sistema límbico y va a ser la encargada del sistema de alerta en todo ser humano, ¿sí? Imagínense que esto es como si fuera una alerta sísmica. ¿Sí? Acá en Ciudad de México tenemos, cuando va a temblar, tenemos un aparato en las esquinas que empieza a decir alerta sísmica, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos que estar preparados porque viene un temblor, ¿sí? Viene un suceso que puede ser catastrófico, hay peligro, hay amenaza en el entorno. Entonces, la amígdala cumple esta función en nuestro cerebro, se empieza a activar independientemente si esté realmente en una situación de peligro o no, si sea un recuerdo de algo que pasó, ¿sí? O si lo estoy imaginando, ¿sí? O si lo estoy viendo en una película, también suele pasar, ¿sí? Entonces, la amígdala se empieza a alterar y empieza a tener control del cerebro, del neocórtex, lo desactiva. ¿Para qué? Para empezar a sobrevivir. Lo que hace la amígdala es empezar a través de esta alerta sísmica a generar sustancias como el cortisol. El cortisol es el que nosotros llamamos comúnmente como el estrés, ¿no? Estoy estresado. Ah, es que estás intoxicado de cortisol. Es que hay mucho cortisol en tu cuerpo. No puedo dormir porque estoy muy estresado, siento hormigueos. Ah, hay cortisol en tu cuerpo, ¿sí? Tienes que desintoxicarte para poder tranquilizarte y poder dormir, ¿no? O estas personas que de repente están tan estresadas, tienen tanto miedo que sufren una hiperactivación en el cerebro que empiezan como a tener estas crisis de angustia, ¿no? Y se alteran mucho y necesitan incluso hasta ser hospitalizadas, ¿no? Para que se calme toda esa parte. Tiene mucho que ver con este sistema límbico, ¿no? El sistema límbico nos hace mantener conductas de supervivencia y una de ellas es la de huir. Imagínense que hay un sistema evaluador, ¿sí? Hay un organismo evaluativo aquí en nuestro cerebro, el que nos dice, ok, este animal está muy grande, ¿me lo como o me come? ¿No? Y el sistema límbico dice, no, me va a comer, entonces patitas, ¿para qué las quiero? Y salimos corriendo. Tenemos un instinto de huir, ¿no? Por ejemplo, viene un coche y me va a atropellar, aquí el sistema límbico se empieza a alterar la amígdala y dice, en la torre me van a atropellar, ¿qué hago? Corro a la acera, ¿no? Salgo corriendo, hago una huida, ¿no? De esta situación. Entonces, para sobrevivir tenemos ese instinto, ¿sí? Esta conducta instintiva. También tenemos otra conducta que nos congela. No sé si han visto en la televisión, en Animal Planet, en algún programa, en una serie, donde hay animalitos que para sobrevivir lo que hacen es congelarse y se quedan como realmente como muertos, ¿no? Entonces llega el oso y el oso lo huele y pues, el animalito está inmóvil y las funciones también reptilianas, empieza el corazón a latir casi imperceptible y la respiración es muy, muy, muy poca, por lo tanto parece que están muertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas situaciones de congelamiento también son naturales e instintivas para poder sobrevivir. En los niños lo podemos observar este congelamiento cuando se quedan disociados, cuando se quedan idos. Es una función de congelamiento y se están protegiendo de algún estímulo que estén viviendo en su entorno agresivo, ¿sí? Amenazante, ¿no? Y su forma de protegerse es, se van. Su cuerpo está aquí, pero su mente está, no sé, en un campo, jugando,
columpios, en un videojuego, algo, pero están allá, ¿no? Y esto suele pasar también muy a menudo en las situaciones de violencia sexual, ¿no? Entonces, en las situaciones de violencia sexual se quedan paralizados. La mujer se queda paralizada del terror, pero es una parte instintiva en la cual se congela para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces su mente está en otro lado y ya no se percata de lo que está viviendo traumático aquí. Entonces, bueno, esta es otra situación, otra actividad instintiva que tenemos para sobrevivir. La tercera es la de luchar o pelear. Aquí en este caso, si yo evalúo, el sistema límbico evalúa que, efectivamente, yo me como el animal, entonces empiezo a luchar, ¿sí? Y lo mato y me lo como, ¿no? Por ejemplo. Y esto también es para sobrevivir. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que surge a través de nuestro sistema límbico y de una evaluación en esta área de nuestro cerebro. Esta área de nuestro cerebro también tiene mucho que ver con otros sistemas, está conectado a otros sistemas. Por eso las personas que tienden mucho a tener estrés constante, crónico, angustia crónica, paulativamente, presentan manifestaciones corporales como gastritis, colitis, todos los itis, ¿no? Entonces, vienen manifestaciones físicas también por esta parte de intoxicación del cortisol. El cortisol no es bueno ni malo. Sí, el cortisol es el que nos ayuda también a mantenernos pues en un estado alerta, ¿no? En el cual podemos convivir, podemos hacer cosas, podemos actividad física, deporte, etcétera. Pero en un exceso, en la persona con trauma, la amígdala está constantemente hiperactivada. Esto se activa, se activa, se activa y hay cortisol, cortisol, cortisol. Entonces esto empieza a hacer que nos llenemos, intoxiquemos del cortisol y empiecen las inflamaciones internas. Y vienen las complicaciones cardíacas también, porque cuando nos asustamos, hay una conexión entre nuestro corazón, la respiración y nuestro sistema, ¿sí? Nuestro cerebro. Lo que está sucediendo es que cuando me asusto, ¿cómo está nuestro corazón? Pum, 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 late muy fuerte, ¿no? Entonces hay una alteración también a nivel cardíaco, a nivel oxigenación, se ve también afectado. ¿Por qué? Porque comenzamos a jadear, ¿sí? Cuando estamos, que corrimos porque nos iban a asaltar, algo nos iba a suceder o que nos asustamos muy fuerte, nuestra respiración es cortada y nuestros pulmones pues no producen tanta oxigenación por lo mismo y se ve afectado. Y si no hay oxigenación, también vienen las complicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede considerar el trauma en el niño? ¿Cómo se puede fijar? El trauma simple tiene que ver con una situación única que sucede, ¿sí? Espaciada en el tiempo. Por ejemplo, que el niño haya tenido a lo mejor un abuso sexual por el papá, por el abuelo, por el tío, por el vecino, pero que haya sido solo una vez, ¿sí? El cual el niño se quedó con esta situación de alarma, los recursos lo rebasaron porque era más grande, no se pudo defender, no pudo decir no, etcétera, y sucedió. Entonces, el niño se le queda esta memoria almacenada de manera disfuncional, ¿sí? En una neurored de nuestro cerebro, aislada, ahí se puede fijar un trauma, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas. Hay un caso, no sé si Oscar se los va a compartir más adelante, pero hay un caso en el cual un niño observó cómo las Torres Gemelas estaban pues derrumbando en Estados Unidos, ¿sí? Pero estaba acompañado de su papá, ¿no? Fue una situación muy traumática porque él veía cómo las personas caían del edificio, ¿no? Caían y morían y el edificio se venía y había gritos y había una situación muy traumatizante, pero él estaba acompañado de su papá. De cierta manera tenía un recurso de contención. Evidentemente esto sí le ocasionó una situación traumática, pero la pudo resolver o fue más sencillo que resolviera esta situación porque tenía una parte de contención, ¿sí? Cuando esto sucede, de que el abuso sexual se continúa, por ejemplo, un ejemplo es el abuso sexual, puede ser violencia, puede ser negligencia, puede ser cualquier otro tipo de situación.
¿no? Pero que el abuso sexual sea de que constantemente, cada fin de semana el niño es abusado o que se turnan, por ejemplo, entre el tío, entre el otro tío y agarran al niño como un objeto sexual o que lo tienen a la trata de blancas o que hay violencia en el cual constantemente lo están golpeando o lo abandonan y el niño pasa a casa de la abuela y luego a casa del tío y luego está solo en casa y luego un vecino lo acoge y luego el niño se encuentra en la calle, etcétera, etcétera. Estas situaciones repetidas constituyen para la elaboración de un trauma complejo. ¿Sí? El trauma complejo todavía es más complejo, vaya, difícil de trabajar, ¿sí? Porque tiene muchas situaciones que lo llevan al niño a desarrollar adaptaciones más patologizantes, ¿no? De patologías. Entonces, bueno, aquí lo importante es que empecemos a calmar todas estas alertas en estos niños, ¿no? A que empecemos a generarles un estado de seguridad en estos niños que presentan situaciones traumáticas. ¿Para qué? Para que el sistema límbico se arrullemos a la amígdala y el niño pueda realmente tener una reconexión en el neocórtex que lo lleve a tener acciones más efectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trauma? Esta es una definición de trauma que es muy sencilla y la podemos todos adoptar para este tipo de contexto. El trauma es el recuerdo de un evento que queda almacenado disfuncionalmente en las neuroredes de memoria. ¿Sí? Como ya lo vimos en el video, como ya lo explicamos, un recuerdo del abuso sexual que quedó almacenado en una parte de tu cerebro de una manera disfuncional, aislada, sin una conexión a tus recursos positivos de tu presente, de seguridad, ¿sí? Que no le han avisado a ese recuerdo que ya pasó, ¿no? Eso es lo que es un trauma, a nivel muy, muy digerido y muy sencillito como de manejar. Vamos a ver este video para complementar un poquito. Al desarrollarnos, nuestros cerebros genera 250.000 neuronas por minuto. Al nacer tendremos 100 billones de estas maravillosas bloques de creación, pero para que nuestros cerebros funcionen completamente, necesitamos conexiones sinápticas para organizar y construir redes. En quién nos convertimos y cómo actuamos desde funciones básicas como ritmo cardíaco, respiración, emociones básicas, hasta la personalidad, toma de decisiones, lenguaje, conducta social y movimiento voluntario dependen totalmente del desarrollo de estas redes y todo por nuestras interacciones y cómo hemos sido tratados. Sabemos que el abuso o negligencia grave o prolongada descarrilla este proceso. Incluso en el útero, una madre con angustia y mucha ansiedad causará que el cortisol, la hormona del estrés, atraviese la placenta e interrupta el desarrollo. Cuando la respuesta al estrés tóxico se activa repetidamente, el desarrollo del cerebro y hasta los sistemas inmunitarios son afectados. Estudios han demostrado que las altas dosis de hormonas del estrés inhiben la función cerebral y el control de los impulsos, sobreconstruyendo el centro del medio y la parte del cerebro que es fundamental para la regulación emocional. El TBRI utiliza 3 conjuntos de principios para iniciar la curación del estrés tóxico. Al recrear el proceso del desarrollo, el TBRI se esfuerza en iniciar la formación ausente en esas situaciones tóxicas. Y, para el niño que ha sufrido estrés tóxico, la cura debe comenzar con una sensación de seguridad emocional y física, algo que el niño no conoce. Los principios de conexión se esfuerzan por crear y fomentar relaciones sanas, aplicando sensibilidad, consistencia y disponibilidad para desarmar el miedo y ganar confianza. Prestar total atención, usar una voz suave y expresiones faciales y lenguaje corporal amable son algunas formas de ayudar y crear confianza. Las respuestas punitivas y controladoras solo alimentan la desconfianza y el miedo del niño. Los principios de empoderamiento están diseñados para satisfacer las necesidades físicas, incluyendo la regulación sensorial y la nutrición, hidratación, y buscan conocer los problemas de entorno, como la sobreestimulación por la luz, ruido u olores que pueden activar conductas que suelen desconcertar a los cuidadores. El objetivo de los principios correctivos es ayudar a guiar al niño a estrategias diarias corrigiendo las conductas basadas en el miedo y creando la sensación de seguridad, ayudándolo a regular sus emociones, contar sus historias y aprender a través de una interacción alegre. El estudio de experiencias infantiles adversas examinó los efectos de múltiples tipos de abuso en la infancia y los sorprendentes resultados demostraron que en exceso afectan drásticamente el desarrollo cerebral,
causando adicciones, intentos de automedicación, impacto en los sistemas inmunes, inflamación crónica y enfermedades autoinmunes. A mayor número de eventos traumáticos, mayor daño. El TBRI puede ayudar a detener este desagradable ciclo. Hay esperanza para quienes han sufrido los efectos dañinos del estrés tóxico y la clave es educación. Listo. Pues un poquito de lo que hemos estado compartiendo aquí. Sí, entre más negligencia, entre más situaciones adversas en la infancia se vivan, hay más predisposiciones para enfermedades fisiológicas, mentales, adaptaciones a sobrevivir de esta manera, ¿no? Entonces es importante que nosotros como padres o como futuros padres reconozcamos que es todo un trabajo de educación con nuestros niños, porque tenemos que llevar a que el cerebro se encuentre en una situación de conexión, ¿sí? Que haya una coherencia entre los tres cerebros en la cual haya esta situación de que el niño se sienta seguro en su propio cuerpo y en su entorno. Sí, porque muchas veces el error en que caemos es que ya está en un entorno seguro y para nosotros como adultos, pues percibimos el entorno como seguro, pero para el niño tal vez no. ¿Sí? Y es importante que sí atendamos esta parte. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer de que empiece el niño a tener esas conexiones desde sus pasados traumáticos al presente que tiene el día de hoy? ¿Sí? Al niño que se está formando y creciendo el día de hoy, que es diferente al niño del pasado que vivió todo eso traumático, ¿sí? Es a través de la conexión, ¿sí? La conexión facial, desde la teoría polivagal, nos habla mucho de esta conexión de una sincronicidad sin rítmica en la cual mi tono de voz, la forma en que me comunico con el otro, mi expresión facial, mis expresiones corporales, van a hablar mucho de que puedo tener y lograr que mi hijo se sienta seguro, en confianza, para contarme cosas, para recurrir a mí si tiene miedo, para también en la apertura a que él o ella desarrollen habilidades de autoprotección también. ¿Sí? Entonces es importante que sí conozcamos esta situación, que todos estos eventos traumáticos realmente ya queden en el pasado y tengan una conexión con los recursos positivos del presente. Sí, ya hubo violencia, negligencia, abuso, pero el día de hoy, ¿sí? Ahora cuentas con alguien que te puede proteger, que te va a alimentar, que no te va a golpear, que no te va a abandonar, ¿no? En ese sentido, llevarlo a través de todo este proceso psicoeducativo y de aprendizaje a mantener conexiones de redes neuronales positivas, de recursos positivos, el cual se vayan estimulando para generar pues acciones efectivas en los niños y sobre todo en la parte relacional con la familia. El trauma lo que hace es fragmentar, ¿sí? Fragmenta. Imagínense que para los que vieron la película de Fragmentado, que tiene múltiples personalidades, esto está como muy fantasioso, pero es un acercamiento a lo que hace el trauma. El trauma empieza a fragmentar ciertas partes de los niños, de los adultos, de los adolescentes, ¿sí? Y hace que se queden almacenadas de distintas maneras y que tiendan a tener comportamientos adaptativos para poder sobrevivir a esto, ¿no? Y imagínense que un niño con trauma es como si fuera un jarrón que se cayó al piso. Entonces, se quebró el jarrón. Y todas las partecitas, pues el jarrón ya está fragmentado, ¿no? Cuando las unimos y tratamos de unir esas piececitas y por error se nos vuelve a caer otra vez, imagínense que es otra experiencia adversa. Entonces esas partes se vuelven a quebrar, las que ya estaban quebradas. Para unir todas estas partes es importante que nosotros tengamos mucha paciencia y que seamos conscientes de lo que vamos a recibir, ¿sí? Y que nosotros tengamos la disposición con curiosidad, con compasividad, ¿sí? Con mucho tiempo y disposición para que nuestro niño pues empiece a pegar todas esas partecitas a través de terapia, a través de relaciones seguras con la familia, a través de nuevas experiencias, ¿sí? Favorables para su crecimiento, a través de una red de apoyo, a través de amistades, de llevarlo al encuentro social también. Todo esto es pegar ese jarrón,
poco a poco, ¿no? Para que efectivamente el jarrón va a quedar con cicatrices. Pero también esas cicatrices pueden llegar a ser, pues, cosas que impulsen al niño a tener motivaciones, ¿no? En el futuro, ¿no? Por ahí los japoneses tienen una filosofía de que si un jarrón se quiebra, pues lo pegan, pero lo pegan con oro. ¿Sí? Todas esas líneas son con oro porque realmente honran las experiencias del pasado, porque saben que estas experiencias del pasado tienen una conexión muy positiva también con el presente, ya con los recursos del presente. Hay aprendizaje, hay readaptación, hay mejoría, hay esto que los impulsa a hacer cosas también trascendentes. Se me fue la palabra. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que es el trauma. El trauma puede ser con abuso físico, verbal o sexual. Son unos ejemplos del trauma. De que el niño sufra negligencia por tener hambre, dejarlos solos en casa. ¿Cuánto me queda de tiempo? 5 minutos. Bueno, ya voy a ir concluyendo. Ver actos aterradores, porque el trauma también puede ser vicario. ¿Sí? Puede ser que yo lo presencie. Para mí puede ser muy traumático que mi papá le pegue a mi mamá y yo como tengo, no sé, 6 años, no puedo hacer nada al respecto y no puedo defender a mi mamá y ahí se ocasiona un trauma también, ¿sí? Entonces, ver actos aterradores también como teniendo sexo a los padres, abuso de sustancias, intervenciones médicas, quirúrgicas. Yo tengo una paciente por ahí que tiene un trauma por una bola que le salió, que no sabían qué era, si era tumor, si era algo, los médicos no sabían qué lo ocasionaba. Entonces la madre lo que hizo fue ocasionarle el trauma a la niña, porque la niña pensaba que se iba a morir y la mamá estaba muy alterada y los médicos no sabían qué hacer, y si se la quitaban, si le reconstruían porque estaba pegada al hueso. Fue una situación muy traumática para ella. Entonces estas intervenciones médicas también son un foco para ocasionar traumas complejos, ¿no? Traumas simples. Ingresar a una institución, ¿sí? Por una situación de abandono, que me sacan de mi familia porque ya no me quieren o porque ya no me pudieron atender o porque hubo violencia y llegan las autoridades y me colocan en una instancia de protección. Eso también es traumático. Pérdida súbita de un pariente, ¿sí? Puede ser también cambio de escuela, un duelo, una hospitalización, padres hospitalizados, ¿sí? El que lo hagan sentir en ridículo también puede ser traumatizante. El rechazo, el bullying escolar, ¿sí? También una familia de acogida puede llegar a ser que ocasione un trauma, ¿sí? Voy a ponerles aquí rapidito nada más para que vean un poquito de lo que es el cuestionario de experiencias adversas en la infancia con los niños. ¿Sí? Nosotros como psicólogos utilizamos este tipo de herramientas para darnos una idea de cómo viene la historia del niño. Este es autoaplicable para los padres. ¿Sí? Aquí vienen algunos ejemplos. Los padres o tutores del niño se separaron o divorciaron. El niño vivió con alguien que estuvo en la cárcel o prisión. El niño vivió con alguien que sufría de depresión, tenía una enfermedad mental o intentó suicidarse. Todas estas áreas son evaluativas. El niño vio o escuchó a las personas con las que convivía hacerse daño o amenazarse con hacerse daño. Una persona con la que convivía el niño decía groserías, le insultaba, le humillaba o le criticaba de una manera que lo asustaba o actuaba de una forma que hacía que el niño tuviera miedo que le fueran a hacer daño físico. Alguien ha tocado tus partes íntimas o le ha pedido al niño que toque sus partes íntimas de un modo sexual. Más de una vez al niño le faltó comida, vestido, un lugar donde vivir o alguien que lo protegiera. Alguien empujó, agarró, bofeteó o arrojó al niño o lo golpearon con tanta fuerza que le dejaron marcado o le lesionaron. El niño vivió con alguien que tenía problemas con la bebida o con las drogas. El niño sintió con frecuencia que no tenía nadie que lo apoyara o lo amara o lo protegiera. Si se fijan, son muchas áreas en las cuales estas experiencias adversas van a tener resultados negativos, ¿sí? Con los niños. El niño estuvo en un hogar de acogida, el niño experimentó acoso, intimidación, bullying en la escuela, el niño vivió con un padre o tutor que murió, el niño tuvo que separarse de la persona que lo cuidaba por motivos de
deportación, inmigración. El niño sufrió operación médica grave o enfermedad que puso en peligro su vida. El niño vio o escuchó actos violentos en su vecindario, en el vecindario de su escuela. El niño le ha tratado mal con frecuencia por su raza, orientación sexual, lugar de nacimiento, discapacidad o religión, ¿no? Aquí se hace un conteo de todas las que aplican para el niño y determinando el total, pues se hace como un estudio para saber si este niño es más propenso a desarrollar traumas, a desarrollar enfermedades crónicas, degenerativas a futuro, si es más propenso al cáncer, si es más propenso a la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto nosotros nos damos una idea. Y este es otro cuestionario para adolescentes, que es lo mismo, es autoaplicable y también vienen pues lo mismo, ¿no? Vienen los mismos rubros, pero adaptado al lenguaje del adolescente. Este se aplica en niños de 13 a 19 años y el anterior es para los padres que han tenido un niño de 0 a 12 años. Para que se den una idea un poquito de cómo es este cuestionario de experiencias adversas. Bueno, yo creo que ya pasó una hora. Vamos a terminar aquí. Vamos a dar un periodo de 30 minutos. No sé si hay descanso, Oscar, o ya las preguntas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Para todos los que tengan preguntas, pues adelante. Levante la mano en la aplicación. Está aquí Julio César Sepúlveda, que tiene una pregunta. Hay que activar el micrófono para poder dar nuestra pregunta. Gracias. Puede levantar su mano si alguien tiene una pregunta, duda, comentario, de todo lo que hemos visto de estos dos primeros temas de la mañana. Familia Resent. ¿Tenía una pregunta? Sí, adelante. Puede activar su micrófono para decir su pregunta. La primera pregunta que tenemos es, buenos días antes que nada, perdón. Buenos días. La primera pregunta que tenemos es, cuando ya por fin decidimos concluir la adopción, todo es un conjunto y ustedes deciden ¿cómo le podemos decir? ¿El niño idóneo para nosotros? Si usted lleva a cabo todo el proceso, cumple los requisitos que el Estado de Tamaulipas solicita, esos me imagino que se los van a hacer llegar o algunos ya los tienen por correo electrónico. Se inicia la solicitud y después se hace la evaluación. Una vez que se hace la evaluación psicológica, a usted le van a decir si es un candidato idóneo o no idóneo. Le emiten un certificado de idoneidad. Una vez que tiene certificado de idoneidad, pues va a venir un periodo de espera. No sabemos. Como aquí el tema no son los visitantes, son los niños. Entonces, cuando surja la situación de que un caso de un niño que pueda empatarse con su perfil, es el caso de que el DIF le va a hablar para decirle, está este niño, es en concreto. Pero respondiendo a su pregunta, efectivamente, es el DIF quien le hace una propuesta de adopción, de, oiga, creemos, vemos, por conocer su historia, su perfil, de que este es el niño idóneo, ¿no? Y usted pues tiene la capacidad de decir, esto una vez más no es, en algunos lugares dicen, oye, es que una familia que conocí, que metió su trámite después de la mía, ya adoptó y a mí no me han hablado, pues no son turnos. No, aquí no se va, no es que vamos despachando niños por turnos, no. Simple y sencillamente dentro del banco de familias que tienen ya su certificado de idoneidad, cuando surge un caso de una niña con 2 hermanos
o una niña mayor con un hermano adolescente, o una niña que tiene algún tipo de discapacidad, se va y se busca en el banco de personas que ya tienen acreditada su certificación y se les propone, ¿no? Literal, es en un instante ustedes pueden convertirse en una familia de niños con hijos de hermanos, adolescentes, y es la capacidad que ustedes tengan para aceptar esa propuesta. ¿Me expliqué? ¿Familia Reséndiz? Sí, claro. Sí. Muy claro todo. Gracias. 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 Por acá, la familia Jaime Pulido tiene una pregunta. Si pueden ver ahí. Sí, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por el curso. La pregunta es la siguiente. Sabemos que los niños vienen de una situación de trauma y van a una institución. El cambio, aun y cuando estaban con sus padres, igual el procedimiento pues es un trauma llegar a un lugar totalmente diferente. ¿Cómo sería más o menos el proceso de ir ya con unos padres adoptivos? Va a ser otro cambio muy grande, que también puede ocasionar un trauma para ellos, o sea, porque a lo mejor ya están acostumbrados a una cierta forma del diario, ya sabían cómo, qué es lo que va a suceder en su día, pero ¿qué situación pasa cuando van con una familia? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, efectivamente, como tú apuntas, el hecho de que un niño entre, fíjense, el niño es separado de su familia, eso ya es trauma. Que llegue a un centro de asistencia social es traumático y es un trauma continuo. Un niño no está diseñado para estar viviendo en un centro de asistencia social. Nosotros culturalmente traemos esta idea de, está huérfano, mándalo a la casa de hogar con las monjas. Pues así sea la Madre Teresa de Calcuta, ese niño no está diseñado para vivir en una casa hogar. Ese niño está diseñado para vivir en una familia. Y el proceso de integrarse a una familia puede o no ser traumático. Lo que nosotros proponemos es que más bien el proceso de integrarse a una familia sea un proceso que comience con la curación del trauma de ese niño. Ahora, no cualquier tipo de familia va a ser suficiente para ese niño. Por eso hacemos tanto hincapié en este tema. Si la familia es empática, se muestra tranquila, pone por anticipado a sus propias expectativas la necesidad del niño. Hay niños que llegan a una casa y van a llegar con mucho recelo y cuidado y le dicen, este es tu cuarto, y el niño no dice nada, no habla nada, no se comunica, y el niño se encierra en su cuarto literalmente. Y si los papás tienen que tener ese tacto, esa madurez de decir, el niño necesita primero sentirse seguro, no saberse. Porque los papás le pueden decir, aquí está seguro, aquí está, le dice con palabras, lo que Luis les explicaba. Pero sentirse es algo del cuerpo, es algo del sistema límbico, que es el niño, el más grande miedo que va a tener un niño adoptado cuando llega a una familia es que lo regresen, que lo rechacen. Entonces, si la mamá es amenazante, niño, ya te dije que te vengas a comer porque está la cena. ¿No? Esa mamá necesita ir a terapia primero porque no sabe regularse. Dos, ese niño a lo mejor no va a querer cenar, ¿no? Y la familia, no, es que organizamos ya una fiesta para que conozca a los abuelos, a los primos, a los tíos, a los vecinos, hasta a los perros. Y entonces el niño tiene que venir para que venga a la fiesta. Y el niño está encerrado en su cuarto porque tiene miedo, ¿no? Claro, yo les estoy componiendo ejemplos de alguna manera extremos, pero no raros, ¿no? Hay al revés. Hay niños que desde el primer día, se apegan al papá y a la mamá, y el problema es que no se quieren ni separar de ellos en ningún momento. Oye, papá se tiene que ir a trabajar. No, yo me quiero cambiar con él, ¿no? Y entonces, la manera de reaccionar a eso, que más tarde hoy vamos a ver cómo ayudamos a estos niños a autorregularse, va a empezar a partir de que estos niños tengan cuidadores, papás, mamás, que sean ecuánimes, ¿no? Que sepan. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra yendo a terapia. Muchas gracias. Gracias. Por acá yo tengo la mano levantada. Adriana. Hola, buenos días. Hola. Buenos días a todos.
Tengo algunas preguntas. Todas las que tengas. Precisamente con este último comentario que estás haciendo, mencionas, bueno, pues yo considero que pues la familia nos tenemos que preparar, así como lo mencionas, pero como qué tipo de terapeuta o qué tipo de terapia podemos ir buscando como para prepararnos. Esa es una de mis preguntas. La otra es también, ¿cómo puedo hacer, bueno, tenemos este deseo, ¿no? Pero es un deseo que empezamos a platicar entre nosotros de esposos. Pero el resto de la familia, o sea, los abuelitos, los primos, todos los demás, ¿cómo les comunicas que va a venir este evento? ¿Cómo se pueden preparar a ellos también? Porque pues es parte de toda la familia, ¿no? Y esa parte de sentirse protegidos yo creo que no nada más viene de nosotros de papás, sino del resto de la familia también. Entonces, esa es otra de mis dudas. ¿Cómo podemos prepararnos y preparar al resto de la familia para si se llega a dar ese evento, lo podamos hacer? Y la última pregunta es, mencionas también que para los niños se necesita un tipo de atención. ¿Hay algún centro, hay algo que nos recomienden como para irlo visualizando, irnos preparando también, como qué terapias, cuánto tiempo, o alguna referencia que podamos utilizar nosotros? Son todas mis preguntas. Luis, no sé si quieras contestar alguna parte de esta pregunta. Claro, sí, evidentemente es muy importante preparar a la familia, porque muchas veces, bueno, yo he escuchado casos también en los cuales la familia quiere adoptar y los padres están en una posición complicada, ¿no? Dicen, no, pues si tú adoptas, te desheredo incluso, ¿no? Y hay ese cierto rechazo a adquirir esta situación de adopción con los niños, ¿no? Porque no son de sangre de la familia. Entonces sí se tiene que evidentemente empezar a trabajar de manera sistémica en la parte familiar, ¿no? Hablarlo, platicar las intenciones, las necesidades y sobre todo en un ambiente de confianza, ¿no? No de rechazo, sino de decir, bueno, esta es mi familia nuclear, y también empezar a poner límites también es muy, muy importante, ¿no? Si soy una persona que viene de una familia muégano, en donde todos tomamos decisiones para todos y toda esta situación, no hay una cierta como individualización entre las familias, en que incluso viven todos juntos en el sentido de que mis papás viven en la misma cuadra o en el mismo espacio y todos están en un conjunto y el abuelo es el que toma las decisiones por toda la familia. Ahí es importante que llevemos terapia también, para también nosotros empezar a vivir pues nuestra propia vida sin dejar de lado estas vinculaciones familiares que son muy importantes. Pero sí es importante que vayas preparando también a tu familia si vienes de este tipo de familias como más muéganos. Si son de familias más deslindadas, no hay tanta necesidad de trabajar esto. Incluso esto se trabaja también en terapia sistémica, lo puedes trabajar en terapia familiar, incluso, ¿no? Puedes acercarte, que es como lo más común que puedes encontrar, vaya, en ciertas ciudades, ¿no? Ahora, la parte de los niños y cómo prepararme para tener estos niños, sí es importante. A lo mejor no en todas las ciudades hay especialistas en trauma, pero que sí te acerques con ciertas personas que sepan sobre el tema, ¿no? Que sepan que las intervenciones tienen que ir más allá de una parte hablada cognitiva, sino lo que veíamos de la parte sensoriomotriz, de cómo poder hacer sentir a los niños bien. Ahorita vamos a ver un tema muy interesante que se llama la autorregulación emocional y vamos a trabajar temas de inteligencia emocional, que primero tenemos que nosotros estar autorregulados para poder regular a un niño, ¿sí? Entonces, sí es importante que vayas viendo opciones. Hay talleres en línea, inclusive, si no hay en tu ciudad en particular, no hay terapeutas especializados en esto, puedes recibir también orientación en línea y que es efectiva para ti primero. Si tú aprendes a saber cómo autorregularte, cuando llegue un niño que está desregulado, vas a saber qué hacer con él también. Oscar, no sé si quieras complementarle ahí con algo. El día de mañana les voy a compartir unos libros, recomendaciones de libros que puedan ustedes adquirir. Todos los pueden comprar por Amazon, así es que les puede llegar a su casa, ¿ok?
Tenemos aquí que tiene una pregunta, Rafael Castillo y Montserrat. ¿Dónde están? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok. Dinos tu Sí, pregunta. Sí, ok, si una vez ya teniendo los requisitos recaudados y que se nos han informado que somos idóneos para la adopción, la pregunta es, ¿hay un tiempo donde nosotros podemos convivir con el niño o niña que se nos vaya a adoptar o vamos a adoptar para conocernos anticipadamente? Sí, este se le conoce como el periodo de preadoptabilidad, en el que si ustedes aceptan la propuesta del niño, que el DIF les propone, que ustedes puedan hacerse responsables y hacerse cargo, viene un periodo de adaptación en el que inclusive se los van a presentar, a lo mejor primero van al CAS, en cada estado es diferente, pueden ir al CAS, después posteriormente a lo mejor el niño puede convivir un fin de semana con ustedes, después a lo mejor una semana, y lo más importante que se va a evaluar es cómo el niño se está sintiendo con ustedes, ¿no? Evidentemente también se les va a pedir su retroalimentación. En algunos casos, pues ya es casi nada más esperar al proceso, se hace un juicio de adopción y básicamente es cuando el niño ya se emite su nueva acta de nacimiento, ¿no? Que por cierto, las actas de nacimiento en Tamaulipas a mí me encanta porque son actas ya de nacimiento, no es una acta de adopción, es como cualquier otro hijo, ¿no? Entonces, pero sí, respondiendo a su pregunta, sí existe un periodo para saber cómo usted se siente, cómo el niño se siente, y es mucho más preferible que en este periodo los papás vacilen que una vez que la adopción ya está concretizada. Ok, gracias, enterado. Gracias. Laura Guzmán. Buen día, ¿me escuchan? Escuchamos. Bien. Bueno, sí, más o menos ya, mucho gusto en estar en esta plática. Me complace bastante conocer a todos y me estoy retroalimentando también con las preguntas y las opiniones de las demás personas que estamos aquí. Mi pregunta va encaminada si cuando ya somos elegibles para la adopción, después, ya cuando tenemos niño, niña o los niños en casa, el DIF todavía sigue dándonos unas terapias o las terapias son aparte o como quieras sigue un procedimiento después para saber más que nada el DIF si nosotros estamos compaginándonos bien con los niños. Claro. Pues mira, aquí lo que hay que apuntar es que una vez que la adopción está decretada, finalizada por el juez, ya debes de tener la claridad de que no hay marcha atrás, para empezar, ¿no? Dos, sí hay un proceso de acompañamiento en donde tú puedes buscar a la psicoterapeuta, a las psicólogas del DIF a que te ayuden. También va a haber un proceso de seguimiento del DIF. Aun cuando ya esté la adopción decretada, el DIF va a hacer un seguimiento regular, pero ya cuando estés en el proceso, la trabajadora social, la directora de la unidad de adopciones, te dará mucho más claridad sobre este tema. En tema de terapia, aquí ya tiene que ver con la particularidad del niño, ¿no? No sabemos la situación particular y específica, pero pues eso también ya es responsabilidad de los padres, ¿no? Así como el cuidado médico, la manutención, el cuidado terapéutico, va a ser responsabilidad de los papás que puedan tener ese seguimiento, pues porque es tu hijo, es tu hija. Entonces tú necesitas ya... Sí, así es. ¿Ok? Entendido. Y una última. Sí. Mi círculo familiar, bueno, mi esposo ya tiene hijos y conviven con nosotros regularmente. No al diario, pero sí regular cada fin de semana. Son niños chicos, entonces
ya escuché hace un momento que sí, que también ellos deben de participar en las terapias y deben de conocer quiénes vienen a nuestra familia, bueno, a hacerla más grande. Ya me quedó claro también. Sí, es correcto. Y en algunos casos se puede, depende de la edad del niño. Si son chiquitos, evidentemente que no, pero quizás si son mayores de 8, 9, 10 años, si ya existen otros hermanos, exactamente, se les hace también a ellos algunas evaluaciones psicológicas para poder encontrar cuál sería el perfil más idóneo de niño para esa familia, en ese sentido. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Laura. Alejandro Madera tiene una pregunta. ¿Dónde está Alejandro? Adelante, Alejandro Madera, tu pregunta. A ver, espérese ahí. Ahí. Dice que no le deja poner. Ahí estás. Adelante, Alejandro. Te escuchamos. Alejandro, no te estamos escuchando. Ya tienes el micrófono deshabilitado. Ahí estás. Ya te encontré. Bueno, creo que se arrepintió. A ver si ahorita tiene un problema técnico. Regresamos ahorita con él. Anacelia Flores dice que tiene una pregunta. Si puedes hacerla. Anacelia Flores. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, mira, nuestra pregunta básicamente es, en el caso de que nosotros el proceso de adopción sea diferente al que comúnmente, ¿verdad?, se está llevando a cabo. En este caso es un sobrino el que dejaron aquí con nosotros en el domicilio. Tenemos ya con el menor, año y medio aproximadamente. Él tenía 2 años, ya tiene 3 años y 4 meses. En este caso, hay una probabilidad de que el DIF diga que no somos idóneos. Y si es así, ¿qué puede suceder, verdad, con el menor? Aquí lo que se toma en cuenta es el bienestar del niño. Entonces, como el niño tiene ya relación biológica, filial con ustedes, puesto que es su sobrino, ya se sobreentiende que el bienestar puede ser ese niño. Ahora, eso no es seguro. O sea, me voy a ir a un ejemplo extremo, ¿no? Que yo sé que no es su caso. Pero aún, por ejemplo, cuando el tío, tía, la abuela es el que quiere adoptar, si se descubre evidencia de que la tía o tía abuela no solamente puede tener problemas psicológicos, sino que le hace daño a ese niño, sino que lo agrede, lo golpea, pues evidentemente que el lazo consanguíneo no es seguro. Pero en el caso que tú nos estás comentando, evidentemente eso se va a tomar en cuenta a la hora del proceso. Es solamente seguir los requisitos protocolarios que marca. Hay muchos casos así. Por ejemplo, alguien aquí también me preguntaba, en mi caso yo quiero adoptar a un niño que ya tiene 3 años viviendo conmigo. Yo asumo que es alguien que también sea familiar directo, esperemos, ¿no? Porque estas adopciones irregulares pues no son muy legales, pero si en el caso de que no sean familiar, entonces siempre se toma en cuenta eso, porque ya hay un vínculo, porque ya hay quizás pues una estabilidad que evidentemente no se va a romper. Evidentemente sí se va a tomar en cuenta, y eso ya es un caso particular que la gente del DIF les dará retroalimentación muy particular en su caso. Ok, me imagino que en este caso evaluarían también al niño. Él estaría expuesto a diversos estudios, ¿verdad? Claro, también. ¿Qué edad tiene el niño? Ahorita tiene 3 meses, digo 3 años, perdón. Ok. Sí, 3 años. Puede ser, ¿no? Si la trabajadora social lo considera pertinente, las psicólogas,
pueden nada más platicar con él, hacer alguna vez para ver cómo el niño está, nada más indagar cómo es criado en su ambiente familiar. Pero pierdan cualquier temor. Sigan adelante. Ok. Sí, gracias. Gracias, Ana Celia. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna última pregunta? Levánteme la mano. Dígale a su amígdala que se descongele. A ver acá, Laurel y Juana Manuel. Adelante con su pregunta. No los escuchamos. Donde está el botoncito de mute, hay una flechita que está viendo hacia arriba. Si usted le apachurra ahí, y donde dice probar micrófono y bocinas, posiblemente se arregle el problema. Lo mismo para... ¿Quién era el que tenía una pregunta? Se olvidó. Alejandro. También Raimundo tenía una pregunta. Raimundo, si quieren, en lo que resuelven eso, ahí le digo, dele. A ver, Raimundo, ¿estás por acá? No está Raimundo. Ya. No. Ahí está ya. Ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos, hola otra vez, porque es nuestro segundo curso. Ah. Nuestra pregunta que no hicimos la vez pasada, ahorita, es digamos que ya nos llaman para la asignación. El DIF tiene la responsabilidad de cómo tratar al niño, o sea, de informarnos por el tipo de trauma que tenga o algo por el estilo y nos recomiende qué tipo de terapeuta debe llevar. Es lo recomendable y es lo que generalmente pasa, ¿no? Que el DIF les da información, ojo, de lo que sabemos del niño. Hay niños que no tenemos registro de su historia, que no sabemos más, que lo encontraron, que una señora lo trajo al DIF y ya, de lo que pueda darle. Para que ustedes también tengan la responsabilidad del cuidado psicológico, psicoemocional que ese niño va a requerir. Así es. Tenemos otra pregunta. Adelante. ¿Puede? Sí, todas. Nuestro proceso sigue en trámite, o sea, ya tenemos un certificado de idoneidad y vence en febrero, ¿no? Entonces vamos a volver a empezar en caso de que vuelva a de que nos venza, ¿no? Y no haya una asignación. Nuestra pregunta es, ¿en qué momento o cuándo nos pueden decir mencionaba al principio que al hacer la idoneidad o entregarla, el certificado, nos dicen, ustedes son idóneos para niños de X edad, no sé. En nuestro caso no ha pasado todavía, no sabemos. Sabemos que somos idóneos, tenemos el certificado, pero no sabemos ese tipo de detalles. ¿Eso ya se da acercándose a una asignación o cómo sería? Sí, eso, no hay un tiempo de espera, no hay un tiempo límite, es conforme los casos de los niños vayan surgiendo. Para que ustedes se den una idea, más o menos en un CAS, Centro de Asistencia Social, no sé, un ejemplo, es un ejemplo hipotético, puede haber 100 niños. De 100 niños, casi siempre solo entre el 4 y el 8% de esos niños son sujetos a adopción. O sea, tienen su situación jurídica resuelta para ser resueltos. El 80-90% restante, aunque viven en el CAS, aún su situación jurídica no está resuelta por cualquier razón, porque el DIF todavía anda buscando a familia extensa, porque la mamá apareció, porque el papá biológico se arrepintió, y entonces es todo un tema. Por eso es que no es que haya muchos niños en espera para ser adoptados. A veces sí, y eso va a depender, pero lo más importante aquí es la paciencia que los solicitantes puedan tener, y lo que están haciendo es lo correcto. Si se vence el certificado, hay que sacar otro nuevo y estar en lista de espera.
De hecho, nos estamos adelantando porque vence hasta febrero, ¿no? Pero nuestra pregunta va más enfocada hacia la edad. O sea, ¿cómo sabemos? O a lo mejor es ya acercándose en caso de haber una asignación. Claro. ¿Para qué edad somos idóneos, no? Ya tenemos el certificado, pero no sabemos bien cómo para qué edad, ¿no? Pudiera ser, no sé. Nada más por ahí. Aquí hay dos temas. Uno es importante y el DIF les va a preguntar como de qué edad tienen ustedes expectativa o de hasta qué tipo de edad ustedes recibirían, ¿no? Casi siempre aquellas personas que están rígidas y que yo solamente quiero un bebé y un niño de 1 año, pues a veces son las que más tardan, ¿no? Porque es lo que de hecho, lo ampliamos a 11 años, 10, 11 años. Y mientras más amplio sea el rango y más abierto, pues evidentemente estamos abiertos a un niño, a una niña, a ambos, a hermanos. Todo lo que eso. Entonces, eso... El tiempo que ha pasado lo ampliamos. Lo que quiero dar a entender que sí se escucha esa parte, pero a final de cuentas es el DIF quien te va a hacer la propuesta de la edad, ¿no? Sí. Lamentablemente ahorita en línea no vamos a poder hacer un ejercicio que cuando lo hacemos físico lo hacemos, para que los papás tengan más o menos una idea de para qué tipo de edad ustedes son idóneos, ¿no? Si se dieron cuenta en el cuestionario que al final Luis Alberto les presentó, Luis, de las 10 preguntas para saber si el niño, su mamá estuvo en la cárcel, tuvo depresión, tomaba, eso aplicaría a nosotros, ¿no? Yo cuando veo ese cuestionario me pregunto, ¿yo cuántas de esas preguntas diría que sí? Si alguien hizo ese ejercicio, a lo mejor valdría la pena hacerlo más tarde o mañana, me salen 3 o 4 preguntas, híjoles, eso habla de que pues todos venimos de un pasado traumático, difícil, y que antes de hacernos cargos de un bebecito, de un niño chiquito, a lo mejor somos más idóneos para un adolescente o para un niño más grande, ¿no? Pero eso, una vez más, es el DIF quien les hace la propuesta. A ver, por favor, acá, ¿dónde está? Vamos en orden alfabético. Daniela y Carlos tienen una pregunta. Ya es que no podía. Adelante. Sí, nosotros tenemos una pregunta. Ya que tienes al niño o niña, o sea, ¿en qué momento sabes que le tienes que decir que es adoptado o cómo es la manera en la que le tienes que decir? ¿O no hay como una regla o algo así? Pues depende del niño. O sea, evidentemente si es un niño de 8 años, pues él ya sabe que es adoptado, ¿no? Si es un niño de 5 años, de 6. Aquí lo que me estás planteando es un niño que a lo mejor porque fue adoptado de muy temprana edad, de, no sé, meses, 1 año, año y medio, que quizás no tiene la conciencia de que estuvo un tiempo en un CAS y que después tú lo adoptaste. Sí, es lo recomendable por el bienestar del niño es que al niño se le dé esa información en cuanto él tenga la capacidad cognitiva de entenderlo, que casi siempre es a los 8, 9. Yo sugiero que sea nunca que sea en la adolescencia, nunca, antes de la adolescencia. Porque si se lo dices en la adolescencia, la adolescencia de por sí misma es una crisis existencial. Y si a esa crisis existencial le sumas la crisis existencial de saberse adoptado, un niño de 8 años no. Es más, un niño de 8 años tiene la corteza prefrontal muy conectada, es muy pensante. Entonces lo va a entender, lo va a asimilar mucho mejor. Los adultos somos los que tenemos miedo, ¿no? De decirlo, de hablarlo. Y si yo tengo miedo de hablarlo de eso, con quien tengo que hablarlo es con mi terapeuta. Ok, gracias. Si me dejas complementar un poquito ahí, Oscar. Adelante, adelante. Sí, también sería importante ir preparando a los niños. Hay cuentos, hay una infinidad de terapias narrativas o de recursos narrativos que ayudan a ir normalizando esta situación. ¿Sí? En terapia con niños, sobre todo la terapia narrativa, hace con los cuentos, hace a través de historias, este acercamiento de normalizar y se manejan muchas cosas muy, muy importantes. Entonces, pero sí, como dice Oscar, es importante que primero tú lo asimiles, que tú pierdas el miedo a la hora de compartirlo, porque va a ser muy diferente de que tú estés angustiada o angustiado a la hora de estar platicando de esto, porque le vas a generar angustia al niño. Entonces, a través de estos cuentos de que el osito y la mamá osita adoptaron al
al hijocito y demás, va preparando esto a los niños y se les va haciendo como una normalidad. A la hora que ya lo trabajes, que le digas en el momento adecuado que tú encuentres para hacer esta plática, esta charla, pues va a ser más sencillo que lo adopte, porque ya trae un bagaje de experiencias que tú le generaste a través de los cuentos, ¿sí? Además, complementar un poquito con técnica de niños, de narrativa. Excelente. Fabi Castillo. ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va relacionada a la carta de idoneidad. Yo, en mi caso, tengo a mi sobrina, deseo adoptarla. Ella ya es, bueno, preadolescente de 12 años. En este caso que no voy a tener la asignación como por parte del DIF, respecto a mi carta de idoneidad, ¿hay algún tipo de problema y si va a ser más rápido el proceso ante el juez para que ya legalmente ella sea mi hija? No sabemos, puede que sí, puede que no, pero esto ya es un caso particular que la trabajadora social, los abogados del DIF te pueden asesorar mucho más particularmente. Evidentemente aquí ya no hay una asignación, pero en ese sentido lo que no existiría es el periodo de espera, pero eso no garantía que el proceso legal, que también te van a asesorar cómo se hace, sea rápido. Eso a veces tristemente depende del poder judicial del Estado, quien hace todo este proceso ya legal. Ok, perfecto. Y bueno, una vez que ya esté el proceso y demás, aún así ella tendría que ser evaluada todo normal, como si yo estuviera solicitando al DIF No es y estuviera en espera. Es simple y sencillamente el proceso normal de que el DIF se cerciora que por el bien de la niña, niño y adolescente, está bien. Además es como se tiene que comprobar, porque la relación congénita se entiende, es tu sobrina, lo damos por entendido, pero eso no es implícitamente, nos garantiza el bienestar del niño. Y acuérdate que el papel del DIF es la protección de niñas, niños y adolescentes. Claro, claro. Gracias, qué amable. Gracias, Fabi. Vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Quien se quedó con preguntas, al final de los siguientes temas vamos a dar espacio para preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar 10 minutos de descanso para que rápidamente se pare, se estire, vaya al baño, tome un poco de café. Si no ha desayunado, pues ahí desayune. La bondad de que estamos todos en nuestra casa y podamos estar un poco más cómodos. Nos vemos en punto de las 12:15.